Padre en el cielo, damos gracias otra vez por este momento. Sea con nosotros conforme de tu promesa, que tú estás entre los que te buscan y nadie te busca en vano, sino tú quieres lo mejor que hay por todo el mundo. El requisito es humillarse delante de ti y ser humilde y no rebelde. Manda tu luz y entendimiento en el nombre de Cristo. Amén. Ok, comenzamos con la palabra. Yo quiero hablar hoy algo de la carácter de Dios. Sabemos, Él tiene diferentes caracteres y Él ha puesto su forma en nosotros. Por el pecado todos fue destruido, pero con Cristo todos puede ser restaurado. Sobre todo por el pecado sabemos vino la condenación en este mundo. Vino el sufrimiento, el dolor, enfermedad, sufrimiento externo, interno, todos vino por el pecado a este mundo. No hay otra razón. Pero la Biblia habla en diferentes versículos que su ira es por un tiempo. Déjame leer algunos versículos. Primer versículo es Salmos 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. ¿Ved? Eso es una característica de Dios. Dios tiene ira, pero Dios tiene misericordia también. Y la ira dura un momento, dice la Biblia. También en Salmo 103 leemos en versículo 9, no condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios. Él sigue, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y otro cita más en Isaías 57, versículo 16, dice, porque no contentaré para siempre, ni para siempre me enojaré. Y hay más citas semejantes como estas citas. Y creo es suficiente. Hemos leído estas cosas. ¿Ved? Su gracia es por siempre, por toda la vida y por toda eternidad. La ira que vino por el pecado, únicamente por el pecado, dura un tiempo, no para siempre. Y vemos eso en la Biblia, el carácter de Dios. Nosotros somos criaturas de Él. Él hizo el hombre perfecto, pero por el pecado el hombre destruyó la humanidad. Y no solamente destruyendo este mundo, todos por el pecado que entró a través de Eva y Adán, cuando Satanás sedujo a ellos. Y él es el mismo hoy en día. Satanás pinta la cosa en otra forma que es la verdad. Él siempre habla mentiras, él es el padre de mentira y él explica la cosa a su conveniencia, porque él quiere destruir. Eso es el carácter de Satanás. Dios quiere sanar, edificar. Y por la ira vino la condenación eterna a este mundo.
Esta condenación es por la gente que no quieren humillarse delante de Dios. Eso es el punto. Nadie quiere castigar, nadie quiere sufrir, pero el pecado causa este. Y vemos también en la vida de David las consecuencias del pecado. Aunque Dios había perdonado, las consecuencias graves siguieron. En verdad, créeme una cosa, no vale la pena de pecar. Las consecuencias son horrorosas. Y las consecuencias, la castiga, viene de Dios. Él hace esto porque Él tiene que castigar a la persona. Cuando uno se arrepiente de su pecado, un día termina el castigo. Eso dice Sofonía. Ya, eso va a terminar. Vamos a ver en Sofonías capítulo 3, versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. Esas son las promesas sobre las personas que se han arrepentido. Hay cierto castigo, sufrimiento, porque si todos anda bien, el hombre natural piensa, ay, no he hecho mucho mal, porque ve, mi vida anda bien. Y cuando una persona hace mal y la vida anda bien, significa Dios le ha rechazado, no quiere. Y una gran diferencia es pecar antes de conversión y pecar después de conversión. Eso es muy grande la diferencia, porque el hombre que está convertido y tiene el Espíritu Santo, tiene un poder divino para resistir, para andar y tener una vida divina. Y cuando el hombre peca, sea que sea, mentira, engaño, fornicación, adulterio, brujería, santería, idolatría, envidia, todos es pecado que causan daño en la persona. Y cuando uno peca, vienen las consecuencias, indudablemente. Por eso el mundo es como es. El mundo podría ser muy bonito si todos tendrían paz. Si no hay pecado, no hay enemigo. Pero así no es. Dios permite que estamos en este mundo para uno puede mostrar fidelidad hacia a Dios. Eso es posible. Dios mismo ayuda a uno para no pecar. Eso es mi experiencia. Créedme, todos somos en peligro, todos. No hay nadie que no está en peligro. El enemigo está vigilándonos como Dios, día y noche, para devorarnos, para poner una trampa para uno caiga y después él mismo nos acusa. Dios no es así. Dios quiere solamente el bueno. Él da advertencia, Él habla por su palabra, Él habla por las predicaciones, Él habla por la conciencia. Él tiene muchas formas de hablar y la verdad está escrito. Y uno puede leer la Biblia para saber la voluntad, el camino de salvación. Pero, como he dicho, cuando uno se aparte de este camino y peca, tarde o temprano viene la castiga. Pero aquí en esta palabra, en Sofonías, vemos Él quitó el castigo, el juicio, y no tienen que temer más algo mal. La gente tiene miedo del futuro. ¿Por qué? Eso es por el pecado dentro. Este pecado dentro causa este miedo del futuro. Pero Dios quita. Y en verdad
Él no quiere que estamos sufriendo, pero Él es santo. Y Él es la persona que manda el bueno y el malo. Tenemos que entender. También el malo viene de Dios. No es algo solamente de Satanás. Eso Él manda por castiga. Isaías 45, versículo 7. Él dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él manda la cosa. Cuando uno tiene pecado en el corazón y tiene malos conciencia, él teme el futuro con razón. Y muchas veces que teme el impío, él va a encontrar exactamente. El impío teme algo y encuentra. El piadoso, él espera algo y va a ser dado el bueno. Dios manda eso. Eso está establecido en varias citas en la Biblia, que Dios manda el mal. Como dice aquí, la adversidad. Y yo creo todos podemos cantar una canción de adversidad. Tanto sufrimiento en diferentes formas. Y la Biblia dice que el sufrimiento es externo y interno. Él dice en una cita, externa la espada e internamente el asusto, angustia. Eso quiere decir, la gente sufre por su pecado externamente, pérdida, sufrimiento, enfermedades. Eso yo cuenta externo. Internamente, sufrimiento, opresiones, depresiones, ¿ya? Los médicos hablan de enfermedad, depresiones. Eso es mentira. La verdad es, cuando Cristo entra en un corazón, Dios quita depresiones y muchas cosas más. Y Él quiere llenarnos con gozo y alegría. Eso es el fruto del Espíritu y paz. Por eso piensa bien qué haces y qué quieres lograr en tu vida. No deja de seducir por el enemigo. El enemigo dice, ay, una vez más, un poco pecado. Si tú estás un poco desanimado, el enemigo dice, ay, ¿para qué tú te frenas? Entrégate al pecado, cualquiera. Y él mismo manda una persona para hacer un pecado de inmoralidad. Y después, en lugar, el sufrimiento termina, está aumentado. Más opresión, más enfermedad, más dolor, más sufrimiento. Todos es ira de Dios. Pero sabemos también que Dios creó un camino para escapar de esta condición. Él quiere que el hombre se arrepiente y busca a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dios no quiere que estamos sufriendo por causa del pecado. Cuando uno sufre, debería sufrir por Cristo. Este sufrimiento es totalmente diferente. Este sufrimiento tiene otro carácter. Sobre todo, no es interno, eso es externo. Y el enemigo no puede tocar a uno. Pero cuando la ira de Dios está encima de una persona, es algo horroroso. Que la persona toca va a fracasar.
que él hace no tiene éxito. En muchas vidas vemos, la vida es así. Y yo me acuerdo muy bien, antes de mi conversión, yo estaba en una iglesia y yo voy a contar y contar porque puede explicar la cosa mejor por mis propias experiencias. Y yo me acuerdo muy bien, todas mis empresas terminaban mal. Una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y yo estaba una vez tan frustrado, pensaba, ¿para qué yo trabajando así tan duro, día y noche, y solamente pérdida? Y yo pensé, pero no hice, pero pensé, ay, yo voy a aprender este finca, este galpón. ¿Para qué? Todos termina mal. Claro, yo tenía el temor de Dios, cierto temor de Dios, y mi razón me frenó no hacer. Ese fue el enemigo. Pero después que quería explicar, el Señor me ha cambiado, me dio un corazón nuevo, y Él en este mismo tiempo, ¿sabes? Dios quita la ira cuando uno se convierta. Que la ira que está encima de la persona, la lista, como dice la Biblia, es clavado en la cruz. La culpa que uno tiene es clavado en la cruz. Eso significa, Él quitó la ira. Y es algo muy bonito cuando Dios quita la ira. Primeramente, internamente tú sientes alivio. Externamente el Señor te bendice. Además, o sobre todo, tú tienes esperanza por toda eternidad, que Él te aceptó y te dio vida eterna. Todos es una nueva criatura. Y yo he visto después la bendición de Dios. Nadie me enseñó, pero yo estaba sorprendido después de este evento. Todos cambió. Y eso dice la Biblia. Cuando uno tema a Dios y lee la Biblia día y noche, todos van a prosperar. Todo, no algunas cosas, todos. Y si algo no prospera, Dios tiene un propósito con este. Él tiene algo mejor, porque no, muchas veces somos limitados, pero Él tiene algo mejor. Eso es o pasa cuando Dios quita la ira que estaba sobre uno. Eso logró Cristo en la cruz. Él quitó este ira de Dios. Fíjese, la ira de Dios generalmente es por toda eternidad. No hay otra salvación aparte de Jesucristo. No hay otro Salvador. Nadie puede salvarte de condenación eterna. Nadie puede salvarte del infierno. Solamente Cristo. Cuando en verdad Él vive en tu corazón y no solamente una religión, algo aprendido en iglesias y por tu propia cuenta, pero tu vida no está conforme al cristianismo. Cuando somos verdaderos, el momento del nacimiento nuevo, o otra palabra, de conversión, Dios quita la ira de Dios que está encima de todo el mundo. No hay ninguna excepción. Y si alguna gente tiene aparentemente éxito, eso es hasta cierto punto. Y después comienza juicio. Eso es peor. Él no es escogido por Dios. Cuando Dios deja de tener éxito en su pecado. Y la decadencia viene cuando Él está mayor, tiene mayor de edad y no puede defenderse. Viene el juicio de Dios. Yo lo he visto en muchos casos, como Dios mandó juicio.
Eso es algo horroroso. Eso comienza con una cosa y nunca termina. La Biblia dice, escapando de la espada, entrando en la casa, hay una serpiente. Eso habla, no pueden escapar de la ira de Dios. Y yo lo he visto en personas. La gente muere así. Mejor es tú llevas el yugo en tu juventud. Acéptalo y dice, yo he merecido. Reconozco que todos hemos merecido la muerte, la castiga eterna. Eso dice la Biblia. Pero Dios creó esta salvación a través de Cristo. Y uno tiene que reconocer, es el único camino para ser salvado. La ley es bueno para entender el camino, pero la ley no puede salvar nuestra alma y no puede rescatarnos de la condenación eterna. Solamente la salvación que viene a través de Cristo. Por eso inclina tus rodillas delante de Él. Él puede quitar la ira que está encima. Y yo he experimentado en mi propia vida la ira de Dios antes de mi conversión. No fue nada agradable. Yo estaba involucrado en una iglesia. Hice muchas actividades, pero la ira de Dios no fue quitado. Lamentablemente había nadie alrededor mío que me dijo, mira Klaus, tú andas equivocado. Significa todos anduvieron en el mismo camino de destrucción, porque este camino termina en el infierno. Me gustaría ustedes pueden ver un día el infierno. Alguna gente han visto por momentos el infierno. Lamentablemente no se dejan advertir. Se tomaron la gracia como algo barato. Eso no funciona. En Mateo 3, la Biblia cuenta que el Juan el Bautista estaba predicando. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Y sabemos, vinieron diferentes tipos de personas de la sociedad, soldados, publicanos, personas pobres, ricos, y él dio este consejo, y vinieron también de los fariseos y saduceos. Eso fue la sociedad religiosa que pensaban, ellos tienen la llave por el cielo, pero fue una mentira. Ellos mismos entraban en el infierno, ellos mismos crucificaron al Salvador. Juan, él fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Él puede reconocer el trasfondo de estas personas religiosas malas. Por eso, ten cuidado cuando tú escuchas personas religiosas. Muchos son engañadores, tramposos y malos y solamente quieren, porque el enemigo es detrás, quieren uno se desvía. Él dijo a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ved, él habla clarito, ira venidera. La ira de Dios, él se refiere al juicio final. Cuando uno habla del juicio con la gente se asusta, mucha gente. Eso tormentando la gente. Y también el rey Agripa, cuando Pablo habló del juicio venidero, él asustó. Él no quería escuchar La mayoría de la gente no quiere. Pero eso es parte de la ira y justicia de Dios. Ya por el pecado la gente merece el infierno. Y si uno no se arrepiente del corazón de su pecado, va a terminar su vida allá. Y en este lugar el fuego no terminará
El crujir del diente está sin cesar. No es un lugar, uno está desaparecido, no. La gente sufre día y noche en el infierno. Eso es parte de justicia y parte de ira de Dios. Y es de fariseos y saduceos. Ellos conocieron bien la palabra, pero actuaron al contrario. Así dice Juan, él no fue un diplomato que tocaba a esta gente con mano suave. No, él dijo generación de víboras. Significa, víboras simbolizan los demonios. Él dice, ustedes, líderes de religión, son llenos de demonios. ¿Y quién enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Él habló clarito y la verdad. Y eso hasta hoy en día es la verdad. Los líderes de las iglesias van a despertar en el infierno. Los líderes muchos tienen demonios. Y él dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento es no repetir las cosas. La gente dice, perdóname, no quiero hacer más. Y en 1 o 2 semanas se hacen lo mismo. Eso no es arrepentimiento conforme como Dios quiere. Sabes, uno puede arrepentirse en verdad por su maldad. Otros arrepienten, quieren una vida mejor. Eso no está bien. Dios quiere que uno se arrepiente del corazón, porque Dios no quiere que sufrimos la ira de Dios. Y como he explicado, la ira de Dios es horroroso. Y veo que dice la Biblia, su misericordia es por toda la vida. Y no solamente por toda eternidad, mas la misericordia de Jehová es desde eternidad hasta eternidad sobre los que le teman. Significa, su misericordia se mantenga para siempre sin cesar. Cuando uno entró en el cielo es para siempre. No terminará el cielo, tampoco el infierno. Todos son lugares eternos y no terminarán. Y para quitar la ira de Dios, hemos leído, uno tiene que temer a Dios, arrepentirse de su pecado del corazón, rechazar el pecado y no repetir el pecado. Esos son hipócritas que dicen hoy, ay, perdóname, y mañana repiten. Eso es común hoy en día. Por eso la Biblia dice, su arrepentimiento es como el rocío de la mañana. Cuando el sol sube, está quitado. Así son mucha gente. No han se arrepentido verdaderamente. Y la ira de Dios se mantenga. Como he explicado, la ira de Dios son enfermedades, cosas internas, sufrimiento de depresiones, angustia, de miedo. Todas estas cosas es la ira de Dios. Dios ha prometido eso, pero no quiero eso por nadie. Déjaos reconciliar con Dios. Eso es posible. No es una cosa lejos. No es una cosa tú no puedes alcanzar. Cada uno puede alcanzar. Dígala a Dios, yo quiero de verdad, cuesta que cuesta. Haga una esfuerzo para lograr. Dios preparó una salvación. Y no piensa tú pierdes algo, al revés. El enemigo dice, pero si yo actúo así o yo haga ese, yo voy a perder. Es una mentira del enemigo. Mi experiencia es que Dios recompensa mucho más. Él tiene bendiciones
uno no puede imaginarse. Cuando Él abre el cielo, esta lluvia no terminará. Pero sobre todo uno tiene que arrepentirse por su pecado para entrar en el cielo. Y solamente así se aplica el sacrificio de Cristo y la ira de Dios está quitado. Eso tenemos que entender y ser convencido muy claro. El mundo es en esta condición por la ira de Dios. La condición de Venezuela es por la ira de Dios. Él no le gusta brujería ni santería, ni adulterio, ni fornicación, ni mentira, ni engaño, ni codicia, ni nada de este. Por eso el país es como es por la ira de Dios. Porque cuando la ira de Dios comienza es horroroso. Él es lento en la ira, también dice la Biblia. Él no se enoja tan rápido. Pero viene el momento, la gente sobrepasa un límite y comienza la ira de Dios, el juicio, cuando Él manda. Y cuando todo anda bien, la Biblia dice, eso es para arrepentirse. Pablo dice, ¿no sabes que su paciencia, su misericordia quiere guiarte a arrepentimiento? Si todavía tenemos vida, todavía tenemos un cerebro, Dios está misericordioso y cada uno de vosotros ha experimentado el poder de Dios. Nadie tiene una excusa cuando tú tienes que enfrentarse al juez, eso es Cristo, un día y no te has arrepentido. Tú no tienes una excusa delante de Dios. No existe. Por eso Él ha venido a este mundo para echar fuera los enemigos, esos son los demonios, para la gente son libre y Él mismo destruye los demonios para uno anda en libertad. Busca al Señor para no regresan 7 demonios peores que andas. Eso es horroroso. Siempre Dios fue así. Cuando el pueblo de Israel estaba rebelde, y muchas veces ellos estaban rebeldes. Hoy han visto el poder de Dios, mañana estaban murmurando, quejando. Ten cuidado en la queja. Cada uno, dice la Biblia, se queja sobre su pecado y no sobre las circunstancias, porque Dios es en el cielo y gobernando todos. Como hemos leído, Él creó la adversidad y la paz. Él puede cambiar tu condición y situación en un día al otro, en un momento. Él tiene posibilidades, uno no puede imaginarse. Su creatividad es sin límite y Él quiere que el hombre anda en paz y no en la adversidad, no en la oscuridad. Piensa bien, por eso uno tiene que negarse a sí mismo. Hay momentos que el pecado se acerca mucho. Dígalo no. Aléjate del pecado, de cualquier pecado. Lee la Biblia, eso va a aclarar tu mente que es bueno, que es malo y va a darte una fuerza. Y busca al Señor por salvación de tu alma. Después busca al Señor para complacer. Después para servir. Después para amar. Porque cuando uno busca al Señor para amar a Dios, oye, ese es el tope. Porque en esta condición tú no buscas más un beneficio propio. Tú amas a Dios, no importa tu condición. Eso es el momento cuando Cristo vive en nosotros y dominando nosotros en todo.
como dijo Pablo, no vivo yo, ahorita vive Cristo en mí. Y uno no puede pensar otra cosa fuera de la voluntad de Dios. No puede andar en caminos ni pequeños ni grandes fuera de la voluntad de Dios. Pablo tenía esta vida espiritual. Así él podía ser una gran bendición hasta hoy en día. Por eso, primeramente busca tu salvación para quitar la ira que está sobre todos que no son convertidos, no conocen el Señor. Dios no nos ha puesto por la ira, sino por la salvación. La voluntad de Dios es nuestra salvación y la ira está quitado. Todo el mundo anda bajo la ira de Dios. Efesios capítulo 2, en versículo 3. Comenzamos 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando no estaban en el Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros, él incluido, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves? Todo el mundo son hijos de ira. Solamente cuando Cristo viene en nuestro corazón, somos hijos de luz, hijos de gracia. Y la ira de Dios no está más encima, sino la bendición de Dios. La gente pongan en sus casas la Biblia, el Salmo 91 abierta. Así no es. Es una forma de superstición. Uno tiene que vivir que dice la Biblia, no solamente poner en un lugar abierto. Eso es superstición. La bendición no viene por algo así, o tú tienes un cruz o algo. La bendición viene cuando uno se humilla delante de Dios. La Biblia dice que Él da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso. Y Salmo 138 dice, Él mira de lejos los orgullosos. Ya, por eso tenemos que dejar el orgullo. El orgullo es un producto de Satanás, es el carácter de Satanás. Tenemos que andar humilde todos delante de Dios. Y Dios tiene misericordia. Su ira no es eternamente. Eso es por un tiempo. Y después viene ya la bendición. Un momento es su ira, pero su gracia toda la vida. ¿Ya? Salmo 30. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. Déjame terminar con un versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Eso es el resultado cuando uno se arrepiente. El lamento sobre el pecado, sufrimiento, y viene baile espiritualmente. Él puede cenirnos con la alegría. Eso me pasó hace muchos años. Y yo no podía entender muchas cosas en este tiempo al principio. No había nadie alrededor me explicó o me enseñó. Pero el Señor en su misericordia, Él siempre me puso en palabras
para explicarme qué está pasando, porque yo tenía gozo en mi corazón, mucha alegría. Algunas veces casi no podía aguantar el gozo y yo no sabía, ¿es eso normal o es algo raro o algo falso? Pero el Señor me mostró este versículo. ¿Ves? Cuando Él ha quitado su ira, viene gozo, alegría en tu corazón. Busca eso. Y eso es por toda la vida y por toda eternidad. Oramos. Gracias, Padre en el cielo, por tu misericordia. Ya, Padre, tú no quieres la muerte del hombre, sino si él abandona su pecado, arrepiente y viva. Eso es tu voluntad, eso es tu misericordia. Pero tú quieres que reconocemos nuestra perversión, nuestro mérito que es muerte. Y así tú puedes mandar tu misericordia. Por favor, inclínate ahorita, Padre, en el cielo. Manda tu luz encima de cada persona. Que esta luz penetra, ilumina su alma, su mente, para puedan actuar conforme de tu voluntad, para quitar la ira que está encima, para vivir en baile y en alegría y en gozo, en paz. Eso es tu voluntad. Y tú tienes este preparado por todo el mundo. Ya, por favor, quebranta los corazones en el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.